Bienvenidos sean todos a un nuevo video en el canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. En esta oportunidad vamos a ver cómo resolver el siguiente problema de programación lineal en el cual debemos minimizar la función objetivo. Vemos que este problema de programación lineal tiene 5 restricciones, lo cual hace que el proceso de iteración sea extenso y requiera realizar muchas operaciones matemáticas como podemos observar a continuación. Vamos a aplicar el método de la gran M. El primer paso que vamos a hacer es llevar el modelo de programación lineal a su forma estándar. Y posteriormente vamos a escribir la forma estándar, la forma simplex tabular. Despejamos la tabla y realizamos las iteraciones necesarias como hemos explicado en videos anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos la primera iteración, la segunda iteración, la tercera iteración, la cuarta iteración, quinta iteración y la sexta iteración. Como pueden observar, debemos de realizar 6 iteraciones y por cada iteración una cantidad exagerada de operaciones matemáticas para poder llegar a lo que es la solución óptima de nuestro problema. Estos problemas de gran escala con muchas restricciones requieren de un mayor número de iteraciones, lo que implica que el algoritmo de optimización utilizado en una computadora esté enfrentando dificultades para converger hacia la solución óptima. La dualidad es lo que vamos a ver en el video de hoy, es en este caso una relación entre dos problemas, el problema primario y el problema dual. El problema primario o problema primario es nuestro problema original. Este puede ser un problema de maximización o un problema de minimización. Nos lo podemos entender de esta manera. Nuestro problema primario puede ser un problema de maximización en su forma canónica, o nuestro problema primario puede ser un problema de minimización también en su forma canónica. Ahora, el problema dual es el problema asociado al problema primario y que surge a partir de una transformación matemática del problema primario. Entonces, si yo tengo el problema primario, puedo obtener su problema dual. O viceversa, si yo tengo el problema dual, puedo obtener el problema primario. Las estructuras duales, entonces, nos permiten resolver problemas lineales que tienen muchas restricciones, como es en nuestro caso. Les he mostrado que hemos realizado 6 iteraciones para resolver nuestro problema. Contar con algoritmos para la solución de problemas de redes de optimización. Y por último, realizar el análisis de sensibilidad por el método Dual Simplex, que es el que vamos a aplicar en este video. Entonces, el método Dual Simplex es una variante del método simplex, al igual que el método de la gran M, el método de las dos fases, ¿no? Y opera en el espacio dual del problema original. Se desempeña mejor en situaciones donde el método simplex puede enfrentar dificultades como en problemas con muchas restricciones, como es en nuestro caso. Problemas mal condicionados cuando las restricciones no están bien determinadas o problemas con estructuras particulares. El grado de dificultad y el número de iteraciones del método simplex está en función del número de restricciones y no del número de variables. Aplicando la dualidad a un problema primario, se obtiene un problema dual, con un menor número de filas, lo que reduce el grado de dificultad en resolver un programa lineal por medio de una computadora. Entonces, vamos a obtener el problema dual a partir de nuestro problema primario. Este es nuestro problema primario. Entonces, lo ponemos a un lado. Y como nuestro problema primal es de minimización, nuestro problema dual será pues de maximización. Vamos a maximizar una función W que va a ser igual a la suma de las siguientes variables de decisión, y1, y2, y3, y4 y y5. Son 5 variables porque nuestro modelo primal tiene 5 restricciones. Entonces, el número de variables de mi problema dual está en función del número de restricciones de mi problema primal. Los coeficientes que acompañan a cada uno de estas variables corresponden
a lo que serían los componentes del vector B, ¿no? Que es el vector de disponibilidad de recursos primarios. Prácticamente estos 5 números que tenemos en el lado derecho de cada desigualdad. Entonces, el primer valor, 5, va a ir a multiplicar a la primera variable y sub 1. El siguiente, 10, va a ir a multiplicar a y sub 2. El siguiente, 4, va a ir a multiplicar a y sub 3. El siguiente, 5, va a ir a multiplicar a y sub 4. Y por último, 4 va a ir a multiplicar a y sub 5. Ahora también tenemos que considerar la matriz A, que es la matriz de coeficientes tecnológicos. Prácticamente son los coeficientes que acompañan a nuestras variables de decisión de nuestro problema primal en las restricciones. Por ejemplo, tenemos 7, 2, menos 1 en la primera fila, que corresponden a estos números, 7, 2, menos 1. Segunda fila, 2, 1, 3, que serían esos números, 2, 1, 3. Esta matriz A, vamos a calcular su matriz traspuesta, que es prácticamente convertir las filas en columnas. Entonces, tendría de esa manera mi matriz traspuesta. Esta matriz traspuesta nos va a ayudar a poder escribir las restricciones de nuestro problema dual. Entonces decimos, sujeto A, la primera restricción, que sería esta, ¿no? 7y sub 1 más 2y sub 2 más y sub 3 más 3y sub 4 más 2y sub 5 menor o igual a 10. Estos números 7, 2, 1, 3 y 2 corresponden a la primera fila de nuestra matriz traspuesta. Y el número 10 corresponde a lo que vendría a ser el primer componente, ¿no?, del vector de precios unitarios de nuestro problema primario, es decir, este valor. La segunda restricción, entonces, sus coeficientes serán los que tenemos en la segunda fila de la matriz traspuesta. Entonces será 2y sub 1 más y sub 2 menos y sub 4 más 3y sub 5 menor o igual a 15. 15 es el segundo componente, ¿no?, de nuestro vector de precios unitarios que tenemos aquí. Y la tercera restricción de manera análoga, ¿no?, la escribimos. El 8 corresponde a este valor que tenemos aquí, ¿no? Y no nos olvidamos de las condiciones de no negatividad. Entonces, nuestro problema dual nos quedaría de esta manera. Es un problema de maximización y ahora simplemente tenemos 3 restricciones y tenemos 5 variables, más variables que restricciones, lo que va a hacer que el proceso de iteración sea menor al que hemos visto anteriormente. Hemos realizado 6 iteraciones, si se acuerdan. Ahora con el problema dual vamos a ver cuántas iteraciones solamente vamos a realizar. A partir de aquí vamos a aplicar el método simplex como lo conocemos, como lo hemos visto en los anteriores videos. El primer paso es llevar el modelo de programación lineal a la forma estándar, ¿no?, como hemos visto en los anteriores videos. Como tengo restricciones menor o igual, tengo que añadir variables de holgura con signo positivo. Luego, en el paso 2 es llevar la forma estándar a la forma simplex tabular. Dibujo una tabla. En la primera columna están las variables básicas, las variables que van a estar en mi base. Recordemos, inicialmente está nuestra función objetivo, W, y nuestras variables que hemos adicionado, variables de holgura. La segunda columna es la columna donde van a estar el número de ecuación en el cual yo voy a ir trabajando. Es cierto que en algunos libros, en algunos textos, en algunos videos, tal vez esta columna no aparece, pero yo lo pongo para poder saber en qué ecuación tengo que realizar las operaciones entre filas. Las siguientes columnas corresponden a la función objetivo, las variables de decisión, variables de holgura y el lado derecho, respectivamente. Y esto ya sabemos cómo llenar, ¿no?, esa tabla. Hay que copiar los números que acompañan a cada una de estas variables. Por ejemplo, para la ecuación 0, el coeficiente que acompaña a W es 1. El coeficiente que acompaña a y sub 1 es menos 5. Que acompaña a y sub 2 es menos 10. Y que acompaña a y sub 3 es menos 4. A y sub 4 es menos 5. A y sub 5 es menos 4. A S sub 6, 7 y 8 es 0. Y el lado derecho es 0. De manera similar hacemos para la ecuación 1, 2 y 3. Teniendo así nuestra tabla simplex tabular.
Nos fijamos si nuestra tabla está despejada, es decir, que estas 4 columnas correspondan a una matriz identidad. Y vemos que sí, ¿no? Tiene la forma de la matriz identidad de cuarto orden. Entonces la tabla está despejada. Procedemos a realizar las iteraciones. Entonces, para la primera iteración, como estamos en un problema de maximización, tenemos que identificar el valor más negativo que tengamos en la ecuación 0. El más negativo es -10. Entonces, esta es la variable de entrada, y es sub 2. Para determinar la variable de salida, realizamos la prueba del cociente mínimo. Es decir, vamos a dividir el valor del lado derecho con cada uno del valor que tenemos en nuestra columna y sub 2. 10 entre 2, 15 entre 1 y 8 entre 3, teniendo como resultado esos valores, ¿no? De esos 3 valores, escogemos el mínimo. El mínimo es 2,67. Entonces, vemos que nuestra variable saliente se encuentra en la ecuación 3 y es justamente S sub 8. En una nueva tabla, entonces, realizamos ese cambio. Ya no está en nuestra base S sub 8, sino Y sub 2. Convertimos nuestro elemento pivote en la unidad. Tengo aquí un 3, entonces lo convierto en 1. Lo puedo convertir multiplicando a la ecuación 3 por 1/3. Aplico esta operación para toda la ecuación 3 y voy a tener 1/3 por -1, menos 1/3. 1/3 por 3, 1. Igual aquí, 1. Menos 4 por 1/3, menos 4/3. 1 por 1/3, 1/3. Aquí va a seguir siendo 0. Aquí va a ser 1/3 y aquí 8/3. Copio todo lo que está en una siguiente tabla, a excepción de la ecuación 0, 1 y 2. Los dejo vacío, ya que es ahí donde tengo que realizar las operaciones entre filas, ya que esta columna que hemos elegido como nuestra variable de entrada tiene que tener la forma 0, 0, 0, 1, ¿no? Un vector de la base canónica de R4. Entonces necesito realizar operaciones entre filas para que estos 3 componentes de esta columna sean iguales a 0. Entonces, para la ecuación 0, la operación que voy a hacer es multiplicar por 10 a mi fila pivote, que es la ecuación 3, y sumar la ecuación 0, ¿no? Teniendo así como resultado estos valores. Lo pueden comprobar haciendo pausa al video. El objetivo es que este valor sea 0. ¿De dónde ha salido el 10? Pues el 10 es el opuesto de -10. Entonces, voy a multiplicar por 10 a la fila pivote y sumarle la otra fila, ¿no? Que sería la ecuación 0. Para la ecuación 1, la operación que voy a hacer es esta. Multiplicar por -2 a mi fila pivote y sumarle la ecuación 1. El opuesto de 2 es -2. Es por eso que lo estoy multiplicando por -2. Hago esta operación para toda la ecuación 1 y tendría estos valores. Y por último, para la ecuación 2, voy a realizar esta operación, una resta, ¿no? Menos la ecuación 3 más la ecuación 2, ya que el opuesto de 1 es -1. Entonces, multiplico por -1 a la ecuación 3 y le voy a sumar la ecuación 2, teniendo así estos valores. Una vez que he convertido mi columna en un vector columna de la base canónica de R4, anoto lo que es la solución básica factible 1. ¿Qué sería esta, no? Recordemos, el primer componente corresponde al valor de nuestra función objetivo, que en este caso es 80/3. El siguiente corresponde a la variable y sub 1, que como no está en la base, vale 0. El siguiente, y sub 2, sí está en la base y vale 8/3. Entonces lo anoto 8/3. Y y sub 3, y sub 4 y sub 5 no están en la base, por tanto son iguales a 0. Veo si esta solución básica factible es óptima. Para ver eso, verifico si se cumple la prueba de optimalidad. Veo que en este caso tengo aún valores negativos, entonces no es óptimo. Debo realizar una nueva iteración. Comenzamos nuevamente con el procedimiento. Identifico el valor más negativo de entre estos que tengo en la ecuación 0. El más negativo es -55/3. Entonces, esa es mi variable de entrada, y sub 4.
Para la variable de salida, voy a utilizar la prueba del cociente mínimo. Nuevamente, tengo que dividir 14 tercios entre 17 tercios, lo que me da 0,82. Luego 37 tercios entre 1 tercio, lo que me da 37. Y por último, 8 tercios entre menos 4 tercios. Como este valor es negativo, no lo voy a considerar en la prueba del cociente mínimo. Si este valor es negativo o cero, no consideramos en la prueba del cociente mínimo. De entre estos dos valores elijo el mínimo. El mínimo es 0,82. Entonces es en la ecuación 1 en donde está mi variable saliente, la cual sería S sub 6. En una nueva tabla hago el cambio, ¿no? Ya no está S sub 6, sino está Y sub 4. Convierto mi elemento pivote en la unidad. Como tengo 17 tercios, lo que puedo hacer es multiplicar por 3 sobre 17 a la ecuación 1, de tal manera que mi elemento pivote va a ser igual a 1. Aplico esta operación para toda la ecuación 1, entonces tendría estos resultados. Ahora voy a copiar en una nueva tabla todos los valores, a excepción de la ecuación 0, ecuación 2 y la ecuación 3, ya que mi vector, donde está mi variable de entrada, tiene que tener la forma 0, 1, 0, 0, un vector de la base canónica de R4. Y para ello hago operaciones como he hecho en la iteración 1. Para la ecuación 0, la operación que puedo hacer es, si me fijo aquí, menos 55 tercios. En el opuesto de menos 55 tercios es 55 tercios. Ese valor lo multiplico a mi fila pivote, la ecuación 1, y le sumo la ecuación 0, teniendo así como resultado estos valores. Para la ecuación 2, me fijo, tengo aquí 1 tercio. El opuesto de 1 tercio es menos 1 tercio. Entonces multiplico por menos 1 tercio a la ecuación 2, que sería a la ecuación 1, perdón, que sería mi fila pivote, y le sumo la ecuación 2 en este caso, ¿no? Aquí habría que corregir ese detalle, pero el resultado aquí nos va a dar lo siguiente. Y por último, para la ecuación 3, me fijo que aquí tengo menos 4 tercios. En el opuesto de menos 4 tercios sería 4 tercios. Lo multiplico por la ecuación, en este caso 1, y le voy a sumar la ecuación 3, teniendo así estos valores. Una vez que he convertido mi vector columna en la forma 0, 1, 0, 0, anoto la solución básica factible número 2, que corresponderían a estos valores que ya hemos explicado a qué valor corresponde cada una de estos componentes, ¿no? El primero a mi función objetivo, el siguiente a y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4 y y sub 5. Me fijo si esta solución básica factible cumple la prueba de optimalidad. En este caso sí, porque todos los valores son positivos en la ecuación 0. Entonces esta solución básica factible es óptima. Por tanto, hemos llegado a la solución óptima del problema dual, el cual es que la función objetivo tiene que valer 710 sobre 17, lo que es aproximadamente 41,76. Y sub 1, y sub 3 y y sub 5 valen 0 porque no están en la base, si nos fijamos en la tabla anterior. Y sub 1, 3 y el 5 no están en la base, entonces valen 0. Y sub 2 y sub 4 que sí están en la base, pues valen 64 sobre 17 y 14 sobre 17 respectivamente. Pero lo que nosotros queremos encontrar es la solución óptima de nuestro problema original, que si se acuerdan era un problema de minimización. Entonces, volvemos a nuestra última tabla de la iteración 2 que hemos resuelto en nuestro problema dual. Y aquí también he puesto la última tabla de la iteración 6 de nuestro problema primal, para que veamos los siguientes valores que podemos encontrar que son similares en ambas tablas. Por ejemplo, la solución de y sub 2 y y sub 4, que lo tenemos aquí en el lado derecho, en nuestra última tabla del problema primal también aparece. Y tenemos menos 64 sobre 17 y menos 14 sobre 17.
Están con signo negativo porque recordemos que si yo resuelvo un problema de maximizar una función objetivo, z, es lo mismo que resolver un problema de minimizar la misma función, pero con signo cambiado. Además, nuestras variables del problema dual son y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4 y sub 5. Y en el problema primal hemos añadido las variables s sub 4, 5, 6, 7, 8, que serían 5, ¿no? 5 variables en total. Y aquí también tenemos 5 variables. Entonces, estos 5 valores que tengo aquí corresponden a los valores que tendría que tener y sub 1, 2, 3, 4 y 5. También vemos que tenemos 205 sobre 17, ¿no? Corresponde al valor de nuestra variable de holgura, S sub 7 del problema dual. Este mismo valor aparece en la tabla final del problema primal. Justamente es este, ¿no? Entonces, este valor corresponde a este. Aquí, ese valor corresponde al de x1, 2 y 3. Nos fijamos, tenemos 0, menos 208 sobre 17 avos y 0. Y esos mismos valores aparecen en nuestro problema dual. Si nos fijamos, serían estos de acá, ¿no? Los que tendríamos 205 sobre 17 y aquí menos 205 sobre 17, ¿no? Luego tenemos estos valores, 55 sobre 17 y 20 sobre 17, que serían la solución óptima de nuestro problema original, ¿no? X1 vale 55 sobre 17, X2 como no está en la base, valdría 0, y X3, que sí está en la base, vale 20 sobre 17. Esta es la solución que nosotros queremos obtener. Y esta solución también aparece en nuestra tabla final del problema dual. Es justamente esto que tenemos aquí. 55 sobre 17, 55 sobre 17. 0, porque x2 no está en la base, si nos fijamos, entonces vale 0. Y x3, que sí está en la base, es 20 sobre 17 avos, que aparece también aquí, ¿no? 20 sobre 17 avos. Estos valores corresponden en nuestro problema primal a x1, x2 y x3. Y en nuestro problema dual correspondería a S sub 6, S sub 7 y S sub 8. Por último, podemos mencionar que estos valores que tenemos aquí, 47 sobre 17, 62 sobre 17 y 280 sobre 17, también aparecen en nuestra tabla final del problema dual, que serían estos de aquí. 280 sobre 17, 47 sobre 17, 62 sobre 17, que son los valores de y sub 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y aparecen aquí como los valores de S sub 6, S sub 8 y S sub 4. Entonces vemos que aquí se cumple lo que es la propiedad de la dualidad, ¿no? Que al resolver un problema primal, obtengo la solución del problema primal, pero también obtengo la solución del problema dual y viceversa. Si resuelvo un problema dual, como hemos hecho en este caso, obtengo no solo la solución del problema dual, sino también la solución del modelo del problema primal. Y lo más importante de aquí notar es que el valor de la función objetivo en ambas tablas, en ambos problemas, primal y dual, es el mismo valor, 710 sobre 17 avos. Por tanto, entonces yo quiero saber cuál es la solución óptima de mi problema original, que sería el problema primal, que sería este, 55 sobre 17 avos, 0 y 20 sobre 17 avos. He realizado simplemente dos iteraciones resolviendo el problema dual, en vez de resolver el problema primal, en el cual tendría que haber realizado 6 iteraciones. Esa es la ventaja de aplicar la propiedad dual y además el método simplex dual, que cuando tenemos muchas restricciones, como es en este caso de nuestro ejercicio, podemos optar por resolver su problema dual, que sería con menos restricciones y con más variables. Entonces, de esa manera realizamos menos iteraciones, como podemos ver aquí. Por último, ¿no? La solución óptima de nuestro problema original es z igual a 710 sobre 17 avos, x1 55 sobre 17 avos, x2 igual a 0 y x3 igual a 20 sobre 17 avos.